y voy a compartir pantalla. Y el profesor me dijo que algunos de ustedes tenían dudas con la prueba, así que yo tengo aquí la programación de la prueba. Por si tienen alguna duda, yo se las puedo contestar o cualquier cosa. Sí, más que nada, a la primera instancia me dijo que revisáramos la prueba si ustedes tenían alguna duda. Así que eso. ¿Tienen todo claro con la prueba? ¿Alguna duda? ¿De qué forma se las corrigieron o algo así? Eh, para hacer la parte como de que quede guardado y que después vaya moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Ya. O sea, la lógica era que tú tienes que colocar una posición inicial. Por ejemplo, esta es una matriz que tiene todas las variables. ¿Ya? Y por ejemplo, tú colocabas por ejemplo, 2,2. 0, 1, 2 y 0, 1, 2 acá. Entonces tienes que colocar una dirección. Entonces si colocabas por arriba, tendría que pasar por el 8. Entonces llega al 8. Encuentra 8 tesoros. Después va al 5, encuentra 5 tesoros. Después va al 0, encuentra 0 tesoros. Y ahí termina la ejecución y te dice cuántos tesoros encontró en total. Esa es como la lógica que hay que hacer para cada uno de para cada una de las direcciones. Si fuera, por ejemplo, a la derecha, tu posición inicial podría ser, por ejemplo, esta es 3,3. Entonces, tendría que pasar por el 6 y lo tendría que almacenar. Cantidad de tesoros 6. Después avanzaría hacia la derecha un cuadradito, llegaría al 4. Entonces, cantidad de tesoros 6 más 4. O sea que aquí, en esta pura parte, tendría 10 tesoros. Avanzaría otro a la derecha y tendría 10 más 3, 13 tesoros. Después avanzaría uno más, 19, 21, 30, 33. Entonces cuando llegue al final de la ejecución, cuando llegue justo al borde, tiene que detenerse y decir cuántos tesoros y cuántas casillas se movió. Y eso decía en el resumen. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo de lo que, este es mi desarrollo de la prueba, que después el profe me la envió y yo la desarrollé. Mira, acá te dice la coordenada de inicio y hacia qué dirección se va a mover. Acá hice un do while. Entonces, mientras las filas sean mayor o igual a 0, va a ir restando filas, porque va a ser hacia arriba. Entonces, por ejemplo, comienza en la fila, por ejemplo esta, 2,2. Llega acá y le resta, suma, guarda la cantidad de tesoros y le resto 1. Entonces ahora estaría en esta fila. Suma la cantidad de tesoros, además cuenta la cantidad de casillas que se ha movido y se mueve otro. Y aquí como está en la fila 0, aquí está la fila 0, de ahí lo ejecutaría una vez más y ya no se movería. Entonces ahí con esto se detiene. Esto hace que no se pueda mover más de los márgenes que hay acá en la matriz. Entonces, acá lo que hice fue que por cada movimiento que hiciera, contara las cuadrículas que se mueven, o sea, cada una de las veces que se va repitiendo esto, la cantidad de tesoros. Lo que hice fue que esta es la casilla en la que está, inicio fila, inicio columnas. Lo que se hace es que las filas acá se van restando. Por eso es que después va cambiando esto. Entonces en vez de estar, por ejemplo, en el 2,2, después va a estar en el 1,2. Y así sucesivamente va contando los tesoros.
Acá dice, más que nada que te dice cuánto ha avanzado y cuántos tesoros hay en esta casilla. Y al final hice un cuadro de resumen que muestra cuántas cuadrículas en total avanzó y además cuántos tesoros fueron encontrados en las cuadrículas que avanzó. ¿Te queda más claro ahí, Camilo? Sí, sí, sí. Yo lo había intentado hacer con un switch, como por caso. Ya. Y poner 4 casos, que cada caso sea norte, el otro este y el otro sur. Y según eso, como restarle o sumar espacio. Sí, está bien. Es casi lo mismo que yo hice con el if acá, pero se puede hacer con el switch perfectamente. Ya. Lo Sí, que pues yo sí nada, tiene que estar es esto. ya. Que eso es como la lógica de este programa. Y además, repetirlo cada una de las veces que es necesario. Creo que acá tenían un margen de 0 de 2 a 10, ¿cierto? Sí, mínimo 2, máximo 10. Exacto. Entonces con este for se hace que se repita 10 veces la cantidad de emisiones. O sea, son 5 que se repitan 5 emisiones. Y después de cada emisión, aquí lo que yo hice fue resetear la cantidad de cuadrículas, que volvieron a ser 0, para que empiece a contar de nuevo, porque si no te va a mostrar la cantidad final de tesoro. Ya. Te va a ir mostrando cuánto hace cada emisión. ¿Alguna otra duda? Después lo van a subir ese código. Sí, yo lo subo al GitHub de la identidad. Ya. Cualquier cosa, tú me dices nomás y te lo puedo explicar. No hay ningún problema. Ya, pues. Aparte de esto, sé que están viendo funciones, ¿o no? Esta semana. Si eso estuvimos viendo. Ah, Sí, sí, el profe me pidió que le empezara el desarrollo de la prueba, lo empezara a transformar en funciones. Así que esa va a ser la actividad de hoy día. Voy a una carpeta. Voy a crear un nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este código. Vamos a empezar a añadirle funciones para que no quede tan largo. Ya. Generalmente las funciones, la idea es ir colocando cosas desde cosas muy particulares a lo más general. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que está esta parte que lo único que hace es validar la opción. Ustedes pueden dejar esto dentro de una función que haga la función de validar. Lo primero, definirla según la variable que retorna. Recuerden que las que no retornan variables son void. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer una que se va a llamar verificación, por ejemplo. Verificación de entrada. Tiene que tener un límite inferior y un límite superior. O sea, dentro de qué margen va a aceptar números. Entonces, límite inferior, coma, int, límite superior.
de esta manera. Lo que yo recomiendo siempre es que copien esta misma que tienen acá y lo pongan abajo y le pongan paréntesis. Y ahí pueden escribir directamente lo que va a ir dentro de la función. Como lo que queremos es poner esta parte de acá, que es la que verifica si el número de ingresos está dentro de estos márgenes, podemos directamente copiarlo. Y ahí lo vamos adaptando. Entonces tenemos que hacer que estos parámetros que están acá ingresen. El límite inferior en este caso sería 2 y el límite superior en este caso sería 10. Lo que tenemos que hacer crear una variable dentro de la función que nos guarden estos valores. Por ejemplo, ahí está un poco más reducido. Límite inferior. Límite superior. Aquí una buena práctica de programación es poner un nombre completo que sea descriptivo de la variable. Pero como estas variables solamente existen dentro de la función, no es tan necesario poner algo que sea tan descriptivo. Por eso le puse limInf y limSub. Porque la idea es que estas de acá arriba sean los que al final que te dan la información de qué es lo que se pone ahí. Entonces acá el límite inferior lo reemplazamos acá. limInf. Y el 10 que es nuestro límite superior. Superior. Y ahora tenemos que hacer que nuestra función retorne un valor que nosotros queramos. Entonces si se cumple esto, vamos a retornar la cantidad de emisiones. De esta manera. Y además, como esta variable de acá, necesitamos crearla adentro de nuestra función. Int cantidad de emisiones. Porque esta variable no existe dentro de nuestra función. Solamente existen las variables que ya están definidas dentro de la función, se pueden ocupar acá. Por eso la creamos. Siempre hay que crear una función, después cuando la implementen, es bueno que ejecuten el programa al tiro. Voy a borrar esto y ponemos cantidad emisiones es igual a verificación, ponemos límite inferior 2 y el límite superior es 10. De esta manera. Bueno, cuando la opción es válida, igual sería bueno que diga que se ingrese la cantidad de emisiones. Y cuando falle, va a decir que vuelvan a ingresar entre el 2 y el 10. De esta manera. Voy a abrir la terminal. Abrir acá. Búsqueda de tesoro sumario. Está. Ingresa una cantidad de visores a enviar entre 2 a 10. Por ejemplo, pongamos 1. Y dice opción inválida. Ingresa cantidad de emisiones a enviar entre 2 a 10. Ponemos 11, por ejemplo, opción inválida.
ponemos 2 y ya no se ejecuta el programa bien. Ocupar la tabla 1 para el uso de coordenadas, filas, desde arriba abajo comenzando en 0 y terminando en 1, columnas desde izquierda a derecha comenzando en 0 y terminando en 9. Ingreso coordenadas, por ejemplo 2,2 y ponemos norte. Y ahí muestra que encontró tesoro en la casilla 1, 8, en la casilla 2 encontró 5 y en la casilla 3 encontró 0. Entonces encontró en total 13 tesoros. Vamos de nuevo acá a nuestra matriz y la podemos verificar. La coordenada 2,2 es esta. Entonces encontró la primera, que fue la inicial, 8 tesoros. Avanzó hacia arriba, te encontró 5 tesoros y después 0. Entonces vamos a ver que nuestro código se está ejecutando de buena manera. Entonces ahora, por ejemplo, puedo poner la coordenada 3,3 que vaya hacia el sur. 3,3 es esta coordenada. Y la primera encontró 6. Concuerda. Después 10 concuerda. 4, 3, 3, 9, 4. 4, 3, 3, 9, 4. Por lo tanto, está funcionando bien el programa. Y nos dice cuántos tesoros en total encontró y cuántas casillas avanzó. Cualquier duda que tengan acá en la implementación de funciones, recuerden que me pueden decir. Entonces, Y esa parte no lo había entendido. Yo pensé que era distinto. ¿qué cosa es la implementación de funciones? No, el funcionamiento del programa. Ah, Que ve- no, que no contaba todos los números. O sea, donde quedaba y de ahí se empezaba a mover según lo que uno le colocara. Y iba sumando los viajes. sí. No, la intención, o sea, lo que te pedía la prueba era que tú colocaras como la parte inicial, la coordenada, por ejemplo, que comenzara en el 3,3, o por ejemplo, el 3,3 es esta. ¿Ya? Entonces esta es tu coordenada inicial, y hay 6 tesoros. Aquí en la matriz te sale la cantidad de tesoros que hay. Entonces, pues si vas para arriba hay 10, entonces lo vas sumando, 16, 0 y 0. Y ahí Ya. hasta que llega al borde. Eso era lo que te pedían en el programa. Pero qué bueno que lo hayan entendido. Ya. Sí, pues ahora sí lo entendí. Sí, sí, igual no es tan fácil entenderlo, ¿eh? Está complicado. Más que nada pensar en cómo hacer el sistema para que vaya avanzando. Ahora que me costó un poco eso. Sí, pues. Entonces, ahí por ejemplo, hay una función de verificación, que esta la pueden ocupar para cualquier programa que ustedes quieran. Después ustedes pueden tomar esta función y ponerla en otro programa y les va a servir para verificar que los números estén entre, por ejemplo, dentro de 2 a 10. De acá ustedes pueden cambiar estos números para los que ustedes quieran. 2 es la parte de lo menor que pueden colocar y 10 es lo máximo. Y están incluidos. Entonces esto, después esta función de verificación la pueden ocupar en cualquier programa a su beneficio. Yo me acuerdo que cuando yo hice la asignatura había que hacer algunos proyectos y dentro de todo igual te ayudaban estas cosas. Ahora, por ejemplo, estas son las instrucciones que yo elaboré para que las personas ingresaran la información. Entonces, para que no estén acá ocupando tanto espacio, lo que podríamos hacer es crear una función void, porque no va a retornar ningún valor, que sea mostrar información. Que sea instrucciones. Se deja con los paréntesis sin ninguna variable porque no son, lo único que vamos a hacer es mostrar print. Yo esto lo copio,
se lleva para acá abajo y abrimos llaves. Como lo que queremos hacer es mostrar estas instrucciones, tenemos que copiarlas y ponerlas dentro de nuestra función. Como no hay ningún parámetro que se ocupe acá, no es necesario poner nada más que esto. Entonces simplemente cuando el programa vea que está la función instrucciones, va a ejecutar todo lo que está acá adentro. Entonces acá borramos esto y colocamos instrucciones 2. Ya la podemos ejecutar. cd prueba 2 funciones. Y creamos el ejecutable. Ingrese cantidad de misiones 2. Y ahí están las instrucciones. Ocupar tabla 1 para el uso de coordenadas. Filas desde arriba a abajo comenzando de 0 y terminando en 9. Columnas de izquierda a derecha comenzando en 0 y terminando en 9. Ahí están las instrucciones funcionando bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función que reciba las filas y una que reciba las columnas. Porque, por ejemplo, yo tengo acá puesto para que el programa reciba las filas, columnas. O sea, no, por ejemplo, voy a ejecutar de nuevo el programa en la terminal. Dos misiones. Y yo tengo que ingresar, por ejemplo, si quiero poner la coordenada 2,2, lo puedo poner así. Pero de momento, las funciones que están viendo ustedes no permiten, o sea, ninguna función puede retornar dos valores. Por lo tanto, lo vamos a separar y vamos a hacer que hacer una función que reciba la fila y que retorne la fila, y una función que reciba la columna y retorne la columna por separado, porque no se pueden hacer variables que reciban dos parámetros. Después en el futuro creo que lo próximo que van a ver son funciones que tienen la capacidad de hacer que las variables cambien. De esa manera no tendrán que hacer esto. Entonces acá vamos a crear una función entera que se va a llamar inicio de filas. Además no va a necesitar ningún parámetro porque no va a necesitar ningún parámetro. Y esto lo copiamos. Abrimos llaves. Bueno, lo primero que necesitamos para pedir una fila es generar una variable para almacenar la fila. Pues nos ponemos in filas y no le asignamos ningún valor. Y aquí hay que pedirlas como siempre, con un print y con un scan. Lo que voy a hacer yo es copiar esto para no escribirlo completamente desde cero y lo voy a cambiar. Ingrese coordenada de fila, le voy a poner de fila. Y vamos a guardar eso en 1. Lo demás lo vamos a sacar porque no nos sirve. Y tenemos inicio de filas. Ahora que tenemos el inicio de filas, tenemos que retornar esa información. Retornamos las filas. Claramente acá no está cambiado, así que hay que dejar acá, porque esta variable no existe dentro de la función. Aquí tenemos la variable filas. Entonces, ocupamos esa variable. Inicio de fila.
Y ahora hay que crear otra, que es prácticamente lo mismo que hicimos acá, pero se va a llamar inicio de columnas. Inicio de columnas. Lo mismo de siempre. Copiamos la primitiva. O el, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo exactamente cómo se llamaba la parte que se ponía ahí arriba. Era como primitivo o algo así. No me acuerdo. Bueno, aquí lo mismo que el anterior. Inicializamos con... La verdad es que podemos copiar el código completo. Lo copiamos y aquí cambiamos simplemente lo de las por columnas. De esta manera tendríamos ya listo lo de columnas. Y acá podemos borrar ya todo esto. Y ponemos inicio filas. Inicio filas es igual a inicio de filas de esta manera. Entonces ahí nos ahorramos todos los print y scan y simplemente ponemos inicio de filas. Esta función te va a pedir que ingreses la fila, la va a guardar y luego la va a retornar y la vamos a guardar en inicio de fila de acá afuera. Lo mismo tenemos que hacer para el inicio columnas es igual a inicio de columnas de esta manera. Lo recomendable acá sería probar el código, ya que agregamos funciones y la idea es que no funcione, de que si no nos funcione arreglemos el problema al tiro. Entonces, vamos las mismas. Ocupamos los mismos comandos. Incluso coordenada de inicio de forma fila con columna. Para funciones. Error. LD returned one exit status. Bueno. Lo más probable es que nos hayamos equivocado en alguna de las funciones que pusimos. Voy a revisar. Return columna, return fila. Y aquí está. Inicio de filas. Inicio de columna está bien. A ver. Sí. Ahí sí se ejecuta. Vamos. Ingrese cantidad de emisiones para enviar. 2. Y dice ingrese coordenada de fila. En este caso 2. Ingrese coordenada de fila. 2 porque eso no lo cambiamos. Norte. Hasta aquí hay que cambiar el print para que nos pida la de la columna. Es un error. Acá. Ingrese coordenada de columna. Ya con esto yo estaría listo cómo inicializar las filas con función y cómo iniciar las columnas con función. Ahora podríamos pasar a ingresar la dirección dentro de solamente una función. Entonces, esto tiene que retornar, la dirección es un carácter. Sí. Así que tenemos que hacer una función que retorne un carácter. Dirección. De esta manera. Bueno, una variable y una función no pueden tener el mismo nombre. Por lo tanto se puede poner
ingreso, ingreso dirección. Entonces ahí nuestra variable de dirección ya es diferente a nuestra función de ingreso y dirección. Copiamos nuevamente esto abajo, abrimos llaves. Y esto seguiría una mecánica que es bastante similar a lo que hicimos acá arriba. Tenemos que crear una variable donde se almacene, pedir la variable y ejecutarla. Lo bueno es que esto ya está hecho y no hay que programarlo como por ejemplo que tuvimos que separarlo. Esto directamente se puede copiar. Voy a cerrarle el formato. Se puede crear la variable dirección. Se crea dirección. Esta variable, por ejemplo, esta variable es diferente a la que está acá afuera. Esta variable dirección nunca va a entrar a una función si no se pone dentro de los parámetros. Lo que está dentro de una función solamente pertenece a la función. Por ejemplo, esta dirección no es la misma que está ahí arriba. De hecho, le podríamos cambiar el nombre y le podríamos poner dir. Dir, esto lo cambiamos también por dir. Lo que hacemos es retornar dir. De esta manera. Para que más o menos quede más claro de que las variables de una función son independientes a las que están afuera. Excepto después que van a aprender cómo hacer que estas variables afecten a las de afuera. Lo más probable es que eso lo vean la próxima semana o la próxima clase. Entonces vamos a hacer el ingreso de dirección acá arriba. Acá. Entonces hacemos que dirección sea igual a ingreso dirección. De esta manera. Bueno, lo ejecutamos. Volvemos a lo que está antes, que vas a apretar el... Empecé a apretar un botón y no sé lo que pasó. Vale, ahí volvemos. Y listo. Entonces ahora podemos probar. Ingreso 2. Ingreso de coordenadas de fila. 2, por ejemplo. 2, la que siempre ocupamos, norte. Si nuestro programa sigue funcionando aún ahora con las funciones que agregamos nuevas. Bueno, sale que la reunión se va a acabar en 1 minuto. Así que cuando se corte, voy a grabar la grabación y nuevamente comienzo la reunión en Zoom para terminar de transformar en funciones la prueba, aunque no faltan muy pocas funciones, debe quedar como unos 15 minutos más. Así que yo voy a terminar acá esta reunión, nos vemos en un par de minutos. Voy a volver a abrir la sala. ¿Ya, chicos? Yep. Dale.
Entonces, vamos a probarlo, hicimos lo último, que fue agregar el ingreso de dirección. Ocupamos la variable dir, que no existe fuera de esta función, y eso es lo que retornamos. Vamos acá a ejecutar la terminal. Vamos a hacer el ejecutable. Y lo ejecutamos. Voy a abrir esto más. Ingresa la cantidad de emisiones, por ejemplo 2. Ingreso de coordenada de fila 3. Ingreso de coordenada de columna 3. ¿Y hacia dónde? Vamos hacia el norte. Ahí están los resultados. Ya verificamos que se cumple, pero igual no estaría de más. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 6, 10, 0 y 0. 6, 10, 0 y 0. Por lo tanto se cumple. Nos pide bien la dirección, o sea que comprobamos que nuestra función está funcionando. Al igual que nuestras dos funciones anteriores, que fue ingreso de coordenada de fila y la otra es que ingreso de coordenada de columna. Por lo que las dos están funcionando correctamente. Bueno, aún es posible dejar todo esto dentro de una función y crear una función para esto, después para esto, después para esto y esto. Pero el problema es que esto tendría que retornar dos parámetros, porque de acá nos sirve la cantidad de retículas, de cuadrículas y la cantidad de tesoros. Por lo que esto, en la próxima ayudantía vamos a ver cómo se podría hacer esto, que es con el paso de parámetros. Con una, más que nada es como que hacer que la función pueda editar el número de la variable. Entonces, por ejemplo, esta parte del if actualmente no podemos dejarla en función, pero el resumen de emisión sí. Entonces vamos a hacer una función void y vamos a poner un resumen de emisión. Y aquí vamos a necesitar dos parámetros. Primero, la cantidad de cuadrículas. Se puede poner así, o se puede poner cualquier nombre ahí de una variable. Y le voy a poner, para que sea más, cantidad de cuadrículas. Y aquí vamos a hacer un int, cantidad de tesoros. De esta manera. La vamos a copiar. Vamos abajo. Como siempre abrimos llaves. Y acá entonces tendremos que poner esta información. Esto es esto, resumen de emisión. Lo copiamos. Y estas variables podemos ocupar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos generar una variable que se llame int cc, cantidad cuadrícula, que se llame cc, en minúsculas. Que lo mejor sería colocarlo así, cantidad de cuadrículas. Y esto ponemos can cuadrículas. Después podemos otra que sea cantidad de tesoros, que podemos ponerle ct cantidad de tesoros. Obviamente, como estamos ocupando estas, tenemos que cambiarlo. Aquí ocupamos cc y aquí ct. Es súper importante esto de que las variables que están acá adentro son independientes de las de afuera. Podríamos ocupar el mismo nombre y no tendría ninguna relación con estas. Aquí faltó que fuera mayúscula. Ahí está bien.
Y aquí también. Tenemos el problema que un resumen de emisión recibe una variable i, que es la de nuestra variable del for. Por lo que esto lo podríamos dejar afuera. Y solamente ocupar estos dos de abajo. Entonces, hacemos así. Eso lo dejamos acá. Borramos esto. Ahí está. Solucionado el problema. Y falta un paréntesis. Se debe haber borrado. Y ahí está bien. Entonces acá ponemos resumen de emisión. Aquí hay que poner cantidad de cuadrículas, coma, cantidad de tesoros. Esa es la información que le vamos a ingresar. Con esto ya estaría el programa terminado. Esto es más que nada poner funciones a ciertos, o sea, en general. Después obviamente se pueden hacer funciones más específicas. Por ejemplo, después cuando vean las siguientes unidades vamos a hacer que esto sea una función y nos va a quedar un código súper pequeño. Nos va a quedar un código de menos de 50 líneas, lo más probable. Y esto lo vamos a ejecutar. Vamos a ir a cd, a funciones, sea más guión ejecutable, cpp. Ahí. Cuando hay otra parte que está ejecutando el código, no te va a dejar compilarlo. Así que es importante. Eso ahí me dejó. Ingresa cantidad de emisiones, que se vamos a hacer 4 para probar todas las direcciones. Ingreso coordenadas de fila, vamos a poner 4, 4. Estamos 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 acá. Vamos a ir hacia el norte al principio. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces 3, 4, 6, 0, 10. 3, 4, 6, 0, 10. Por lo tanto, por arriba está bien. Y además el resumen de emisión nos dice de forma correcta porque son 13, 10, o sea 23. 10, 4 más 6, 10, 20 y 3. Y recorrer 5 cuadrículas. Ahora vamos a poner una fila un poco más simple, 2,2, vamos a ir al sur. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 8, 3, 9, 4, 0, 1, 4, 5, que coincide justo con esto. Y esa es la sumatoria de los tesoros. Bueno, ahora podemos hacer para la derecha. Para la izquierda es el oeste. Y ahí va 3 y 2. Entonces sería para la izquierda, 8, 3, 3. Y ahora vamos a hacer para el este. Y serían todas las de acá. 8, 10, 6, 9, 5, 4, 3, 9. 8, 8, 10, 6, 9, 5, 3, 4, 3, 9. Entonces ahí estaría el programa funcionando. Y esto sería hacer que el programa de la prueba, traspasarlo a funciones básicas. Sin pasos parámetros ni nada. O sea, estos son parámetros, pero sin materia que no hayan visto. ¿Alguna duda, Camilo?
No, eso está bien. Solo que cuando estaba cachando y cuando caí en el mismo cuadradito, vuelvo a tomar la cantidad que ya estaba. Sí, 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 sí. Sí, no, no es como... No es que los tesoros vayan desapareciendo cuando va pasando. ¿No? No, Ya, simplemente es como que los cuenta. No es un... No sale especificado que los vaya sacando. Dice que es como una máquina de exploración que lo que hace es cuando ve un tesoro los cuenta. Entonces, por ejemplo, si vuelve a pasar por acá los va a seguir viendo y los va a seguir contando. ya, Esto es como un terreno de cierto tamaño. Y esto es ciertas partes del área. ya, Este código además lo voy a subir al GitHub de la ayudantía. Los dos códigos para que lo puedan ver tanto la prueba, que fue esta la que yo desarrollé, y la prueba con funciones. ya, Ya. Nuevamente, eh, cualquier cosa, mi correo creo que se los di. Y ya, eso es todo por hoy día. ya, pues, acá. Yo no Ya. tengo tu correo, sí. ¿Te lo envío? O sea, te lo mando Sí, por mensaje. ya, pues, Ahí está. ya, ya, bueno. Ya. Ahí nos vemos. Chao, chao, que estés bien. No, Andrés, muchas gracias. Igual que estés bien. Gracias. Chao, chao. Chau.